Y siempre solemos arrancar a las 10 puntualmente las entrevistas, o 10 y 2 minutos. Y hoy hacemos al revés, arrancamos antes. ¿Por qué? Porque hay una persona que sabe mucho, que nos orienta siempre mucho, que es muy meticulosa en sus horarios y viene antes. Se la cita a esta persona a las 10, pero él viene antes, que me parece fantástico. Y el paraguayo es al revés, pues sí, me voy a las 10 y viene a las 10:30, por ejemplo, ¿verdad? Y el caso del doctor Horacio Galeano Perrone es todo lo contrario. Él está antes de que la aguja del reloj señale la hora de invitación. ¿Es así, doctor? Es así, Bruno. Y yo desde primer grado del colegio jamás, y en donde estuve en la universidad y en los cursos en el exterior, que son varios, nunca llegué tarde. Cosa que me caracterizaba. Había cursos, por ejemplo, que eran de militares, por ejemplo, que éramos 20 militares, 5 civiles, y los militares le llamaba la atención la puntualidad. La puntualidad. Y eso sigo manteniendo y lo hago y sigo un ritmo. Los militares, perdón, son puntuales. Muy puntuales, excesivamente. Excesivamente puntuales. Excesivamente. Y yo, por ejemplo, me levanto todos los días. Me despierto, voy a ser absolutamente honesto. Sí. Yo me despierto a las 4 de la mañana y escucho el programa de 2 radios, voy a omitir un nombre, que tienen una síntesis de información muy buena, que para mí son las mejores. Y bueno, vos podés nombrarla, a ver. No, Monumental tiene una síntesis muy buena, sí. Y también en Radio, en Cardinal, sí, también tiene una síntesis muy buena. Interesante. Sí, muy buena. Para arrancar la mañana. Hoy, por ejemplo, ambas radios se atrasaron en la lectura de la tapa de los diarios, porque el diario llegó tarde, porque probablemente la tapa del diario tenía que a las 8 o 9 de la noche cambió. Sí, claro. Y yo que estuve en medio también, no como vos, yo estuve en Radio Monumental, estuve en Radio Ñandutí, en Radio 1000, etcétera, etcétera. Sé que cómo se va cambiando. Veía que vos llegás y cambió el programa. Bueno, ¿y por qué cambió esto que está diciendo acá el doctor Horacio Galeano Perrone? Por esta historia inédita también. El presidente destituyó al ministro de Justicia, que por unas horas fue ministro de Justicia, ni bien se supo que el féretro de Villalba, que fue ¿cómo que se llama? Que fue abatido allá en el norte, ingresó al Buen Pastor porque tenía que visitar a la hermana Carmen Villalba. La hermana Carmen Villalba, que es una de las cerebros del EPP, y ella no se movió supuestamente de ahí. Y entonces es una cosa inédita, porque eso está bien, está mal, y accionó bien el presidente ante una cosa así, doctor Galeano. El Código de Ejecución Penal establece el sistema, es decir, vos cuando muere un pariente, dice tu papá, tu mamá, tu hermano, tu hijo, vos podés irte a despedir los restos. Sí. El caso es Lula, cuando murió su nieto, él salió de la cárcel, etcétera, etcétera. Pero estas son cosas que ocurren por inexperiencia. Yo no quiero nunca hacerle sentir mal a nadie. Pero cuando vos recibís un cargo, a mí me tocó siempre recibir en crisis. Entré en crisis, entré en huelga, entré en esto que aquello. Vos lo primero que tenés que hacer es, por lo menos, le digo esto con ninguna mala intención, pedirle al presidente de la República: señor presidente, ¿me permite, por favor? Quiero saber cuál es la directiva. Claro. ¿Verdad? ¿Cuál es la directiva? Así se llama. Y no consultó. Bueno, llamarle la directiva, o el otro no le dio. Entonces yo voy a decir: el señor presidente, me invitó Bruno Masi para un programa. Sí, andate, un buen tipo, andá nomás junto a Bruno, tranquilo, andate junto a Bruno. Y hay momentos que uno tiene que hacer la consulta. A mí me tocó ser secretario general de la presidencia, interina la secretaría privada también, entre los, aparte de los ministerios 4, ¿verdad? Pero uno tiene que tener directiva, y cuando uno es ministro, ¿verdad?, también tiene que bajarle directiva a sus viceministros y a los 2 grandes directores de un ministerio. Pero ocurrió en hora nomás. Sí. Justo el día de la, digamos, inexperiencia. Pasa esto de este señor Villalba, entonces el nuevo ministro no sabía qué hacer seguramente, Claro, ¿verdad? y ahí vos tenés que nombrar un
responsable, un coordinador se llama eso. O sea, un coordinador, son los cursos, se ve, un coordinador de crisis. Entonces el coordinador de crisis es el que te va a decir cuáles van a ser los escenarios. Carmen Villalba va a hacer esto, esto va a hacer esto, va a hacer esto. Va a haber una posibilidad de amotinamiento. ¿Cuántos son? ¿Cuántos le van a seguir? Nosotros vamos a decir, si viene el amotinamiento, se resiste el amotinamiento. Bueno, el doctor Horacio... Eso se hace en inteligencia y en manejo. Eso se sabe absolutamente todo. Un manejador de crisis te hace en el instante, te hace ese manejo. Te dice exactamente. Ahora, hay poca gente que evalúa eso. Que reacciona así rápidamente. Porque la verdad, objetivamente hablando, sin entrar en los entretelones, fueron 5 personas abatidas. Es muy significativo, es muy importante. Con los indígenas también. Sí, es muy importante. No se puede quitar, no puede decir, no tiene importancia, etcétera, etcétera. Yo creo que no. Pero como un éxito, se dice, hay un actor que dice que lo más difícil es mantener el éxito. Sí, claro. Porque llegar se puede llegar, pero ¿cómo mantener el éxito? Y entonces no administró esa crisis. Y de esta crisis tiene que salir. Yo creo que el presidente de la República debe dejar de tener estos cargos como una cuota de poder político electoralista. ¿Por qué? Y tiene que ir gente. Yo, por ejemplo, me doy cuenta. Idónea. Claro, sube el otro viceministro que sea de la casa, sube el otro viceministro, sube el secretario privado, sube. Claro, pues vamos a ver un poco, tenemos esta crisis. Vamos a manejar un poco con. Total, ¿qué es lo que pasa con un gobierno? Mira que yo aclaro bien a la audiencia que yo no tengo ningún compromiso político partidario con ningún grupo del Paraguay. Bueno, justamente le estaba... Y no me reúno con nadie. Y a usted, por me ejemplo... dedico a la profesión de abogado y a estudiar. A las 4 ya estoy arriba, yo te sigo a vos, leo todos los diarios, me sale un montón de plata, de siesta no duermo, pero a una hora determinada de la noche yo estoy durmiendo. Y entonces estoy bien, y no duermo, por ejemplo, ayer no dormí, hasta que vino el programa Doctor Milagro, que es el programa de mi señora, y yo hasta eso ahora vi cuál iba a ser la tendencia y cuál iba a ser la tapa de los diarios. Bueno, doctor, y justamente con todo esto que está diciendo, este gobierno, en estos 4 años de desarrollado este gobierno, todavía hay uno más, nadie le cursó una invitación para que usted esté en ese puesto clave, porque después de haber pasado por tantos ministerios, viceministro, fue varias veces consejero, un montón de cargos tuvo, usted sería la persona idónea justamente para un cargo así tan importante relacionado a la... Yo nunca hay 2 cosas que no hago. Una cosa es adular, ¿verdad? No, yo vengo del antietronismo, pero sin resentimiento, sin odio, y no me ejercité a adular, ¿verdad? Pero si a mí me llaman, tampoco voy a tener una conducta antipática en decirle, esto se maneja así. Por ejemplo, te voy a decir, y esto ojalá que escuche el presidente, que escuche sus comunicadores. Vamos a enviarle. Bueno, ¿verdad? Que diga, él, por ejemplo, desaprovecha el poder. ¿Ah, sí? Sí, desaprovecha el poder. ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué? Porque vos cuando tenés un ministerio, yo fui uno de los jefes de campaña, trabajó en primer lugar en el Partido Colorado, que fue el triunfo más grande que el Partido Colorado tuvo. Estuve en la crisis, volví por la crisis y fui ministro de Educación para que Guasmoso 4 veces. Sí, gané las elecciones. Entonces, él tiene un concepto primario de lo que son los cargos. ¿Sí? ¿Verdad? Un concepto primario. Él cree, por ejemplo, vamos a hacer una cena de tal ministerio a 2 millones de guaraníes, 20 personas y 40 millones de guaraníes. Y no voy a decir porque no quiero tener discusión, yo quiero tener solución. Claro, a mí no quiero que me llamen para discutir, yo quiero que me llamen para resolver. Y en la vida privada lo estoy haciendo eso. Entonces, vos le citás a 40 funcionarios, le cobras 2 millones de guaraníes, 40 tipos que están groseramente puteando porque pagaron 2 millones de guaraníes para ir a comer una cena que es contribución. Cuando que tu potencial como gobierno, eso lo dije a varios presidentes, el potencial del gobierno está en la capacidad de hacer bien las cosas. Si Marito hubiera hecho lo de la fuerza tarea conjunta, etcétera, etcétera, bla, 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 bla,
que se fue él personalmente, que no tenía que haber ido personalmente. El domingo creo que fue. Sí, no tenía que haberse ido. ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? Y porque es presidente de la República. Dejarle al que comandante de Fuerzas Militares, ministro de Defensa y ministro de Interior hagan ese trabajo. Ese trabajo. Sin embargo, cuando ocurre esto, nadie sale a poner la cara. Entonces, yo creo que la mayoría de estos gobernantes están enfermos del marketing, no de la acción, están enfermos del marketing. Quieren aparecer y entonces viene un marketinero. Y está bien, yo no me desagrada el marketing, porque de hecho en las empresas que soy asesor jurídico les respeto mucho a los marketineros y yo le doy otra connotación. Otra connotación, otra lectura le doy. Entonces no está bien, no está mal el marketing, pero no podés abusar del marketing. Ellos abusan del marketing. No quiero específicamente, pero si vos me preguntás hoy, yo te digo, no aprovechan y por lo tanto Wins sube poco porque no aprovecha el Estado. El Estado, él podía haber hecho muchísimas cosas más. Muchas cosas más. Aprovechar. Y yo te digo, no es que estoy hablando por teoría, estoy hablando por experiencia. ¿Qué tipo de cosas hubiera aprovechado Mario Abdo Benítez en estos 4 años, por ejemplo? Así, bueno, sucintamente, ¿no? Vamos a ver esta recta final. Sí. Yo no sé quién le dijo a él que se presente como candidato a presidente del Partido Colorado. ¿Está bien o está mal? Está mal. ¿Ah, sí? Está mal. Todos sus ministros metidos en la interna del Partido Colorado. Sí. Muchos renunciaron y para ser gobernador o estar en otros cargos. Suspendan eso. Yo tengo que aprovechar el potencial de salud pública para que sea lo mejor posible. Resolver el problema de IPS con los remedios oncológicos. Que Nenecho le pegue más vuelta a Asunción. Vos tenés que aprovechar eso en lo positivo. No agarrar y hacer una cena, que yo sé bien que se hace una cena y el 70% no está de acuerdo. Sí, claro. El 70% no está de acuerdo porque vos le estás forzando. Sin embargo, vos podés hacer mucho. Imagínate este éxito de abatir 5 personas, ¿verdad? Y entonces después cuando ocurre esto, viene la lectura de gente muy responsable, para mí estudiosa, porque yo no tengo compromiso con ninguna ONG. De repente vos te das un programa y economistas, coño, no me voy a omitir, de luego hablan maravilla, y están en la lista de Encuentro Nacional de Patria Querida y dice que estamos económicamente impresionantes, nunca estuvimos tan bien económicamente. Y yo le miro y le digo, y bueno, y dígame una cosa, yo tengo el equipo económico en la Asociación Paraguaya de Ciencia Política y me doy cuenta que ellos responden a ONG, que porque ellos están respondiendo a la ONG tienen que ir a decir. Entonces también confunden su rol. Si yo me meto en política partidaria, tengo que dejar de pensar como analista. Yo en este momento pienso como analista. Si vos me preguntás a mí, ¿fue un éxito? Singularmente sí. O sea, este gobierno, sí, hasta ahora. El apretar lo que pasó con la Fuerza Tarea Conjunta. Perdón, sí. Pero globalmente, no. No es un éxito. No es un éxito. Y por eso me abstuve de decir hacer programas, porque la gente no va a entender. No va a entender eso y van a interpretar al contrario. ¿Y qué faltó? ¿Más gestión, decisión, más involucramiento para con la sociedad toda? Porque se lo ve al presidente que está haciendo campaña por una facción política y él es presidente de todos, ¿verdad? De este señor, de usted. Yo también soy ciudadano paraguayo. Ese tipo de cosas confunden. Si ese rol hubiera cambiado, si él se hubiera presentado como presidente y hubiera presentado ministros más brillantes y hubieran seguido un planeamiento, decir, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, vamos a llevar. Yo te puedo adelantar que hoy las encuestas le están absolutamente estuvieran acercando a Vince, a Santi Peña. Sí. Vince, ya que mencionó lo de los ministros, Vince fue hasta que renunció, sigue siendo ministro de Obras Públicas, todo el mundo sabe, le va a su secretario privado como ministro de Obras Públicas. Él es un buen ministro, él cumple su rol de buen ministro, digamos. Él es muy cuestionado el sentido de que él construyó
construyó muchas rutas, ¿verdad? Porque lógicamente todo el endeudamiento, nosotros fuimos a un endeudamiento de cerca de los 14 mil millones de dólares. Que es lo que debe el Paraguay hoy. Lo que debe el Paraguay. El Paraguay se endeudó. Eso no hay nada que discutir. El Paraguay se endeudó. Ahora, vos me decís, cuando yo me voy en un lugar y digo, bueno, o tiene mucha plata o sabe endeudarse. Y no estamos bien, ¿verdad? Y ese sentir. Y los últimos 7 millones de dólares ocurrió en estos 4 años. En estos 4 años. O sea que entonces, antes había 7.000, ¿cómo es? 7.000 millones, ¿verdad? Sí. Y ahora hay 14.000 millones. O sea, el doble en 4 años. En 4 años. Y te voy a decir, eso la gente siente todos los días. En la inseguridad, en los asaltos. La televisión que hace muy bien en mostrar los asaltos, robos, ¿no? De norte a sur, este a oeste, está totalmente descontrolado. El país totalmente descontrolado. Entonces, en vez de poner ¿a quién yo le voy a elegir? Le voy a elegir al tipo, si tiene una buena gestión. Si estaba haciendo una buena gestión, pues, ¿por qué no le deja? ¿Por qué cambia los ministros cada año? Por ejemplo, en la educación creo que cambiaron 3 veces de ministro. No vale, y hay otra cosa más. Es un mozo bueno, Zárate, pero el Ministerio de Educación... Zárate, sí. El Ministerio de Educación, imagínate qué tema instala. El tema de la transformación educativa. Y los perros ya le pusieron eso, formación. Y vos tenés que tener cuidado. Y como dicen todos los grandes estadistas del mundo, reforma educativa debió sostenerse. Lo que sea, pero trae un debate al santo cohete. Claro, ¿para qué vos traes un debate? No es que ahora, hay algunos que te dicen, no, eso están haciendo el propósito. Están haciendo el propósito, pero vos te das cuenta en las encuestas que eso le baja la posibilidad. Acá no hay secreto. Antes, por ejemplo, un médico, jamás mis médicos me llevaban a mí. Ahora vos te vas al médico, el médico es un intermediario entre la máquina y él. Te pide el análisis y vos le mandás por WhatsApp y el tipo te dice por WhatsApp y él no te vio nunca. Antes mis médicos, y recuerdo con mucho cariño al doctor Reyes, al doctor Martínez Yalle, ellos 45 minutos te tenían frente a vos. Claro. Y jamás te pedían análisis de sangre, de orina, de nada. Él la llevaba a vos en ayuna, tu orina movía así. Y entonces, ¿qué es lo que nos pasa? ¿Qué nos pasa? Bueno, justamente respecto a este tema de la renuncia, o sea, la destitución de este nuevo ministro de Justicia que quedó unas horas nomás en el cargo. Aquí la hija de Oscar Denis dice: los terroristas tienen más derechos que los secuestrados, dice ella, por ejemplo. Y justamente esa es una consulta que ayer también le acerqué a Jorge Rolón Luna y la extiendo a usted esta consulta, doctor Galeano Perrone. Los derechos humanos para las víctimas del terrorismo, ¿esos derechos humanos son una realidad o solamente son derechos humanos para los criminales? Te voy a decir, yo entiendo bien cuál es la subjetividad no de tu pregunta, de ese análisis. Sí. Primero, respeto mucho, el doctor Denis fue una persona muy querida, fue mi vicepresidente en el gobierno de Federico Franco, nos llevábamos muy bien. Sí. Siento mucho por sus hijas que han de tener un dolor que no podemos comprender mientras nosotros no seamos víctimas de ese dolor. Pero el tema de la concepción está muy bien. Rolón Luna para mí es uno de los jóvenes, no, ya no es más joven, pero digo joven. Sí, es joven. Uno de los paraguayos. Más joven que yo, por lo menos. Es una persona muy honesta y muy íntegra en su análisis. Sí, así mismo. Entonces vos tenés un grupo de gente, 5 o 6 personas, vos podés confiar en un Carlos Martini, podés confiar en Marcet, podés confiar en que te van a decir la verdad. ¿Verdad? Te van a decir la verdad porque ellos saben que corren riesgo no diciendo la verdad. Entonces, vamos al tema. Lo que pasa es que los derechos humanos, Paraguay firmó nomás convenio acá. Cada gobierno que vino a firmar convenio internacionales, nos sometimos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lugar donde nunca se comprometió el gobierno de los Estados Unidos.
¿Ah, sí? Ah, no sabía. Está en los Estados Unidos, pero ellos nunca firmaron ninguna una cuestión de derechos Y humanos. hablando de derechos humanos, esto de Martí Arrom Colmán, que creo que se fue Katia González hasta Finlandia para tratar de mover eso para que venga esta gente acá a la justicia. Le quiero mucho a Katia. Tenía que haber sido la que tenía más perfil para ser vicepresidenta. Estos señores, no va a conseguir nada. ¿Estos señores son criminales también o no? Porque lo de Finlandia. Sí, claro. No, Finlandia es un país ejemplar. No. Martí, Arrom y Colmán, que están refugiados allá. Claro. Mira, yo te voy a decir algo que no quiero ser tan duro con ellos, pero ellos tuvieron una cantidad de episodios que no se aclararon suficientemente y lógicamente no ha de ser muy grato. Estuvieron en el Uruguay, estuvieron en el Brasil, sí. Hace casi 20 años que andan recorriendo el mundo los tres de la manito, ¿verdad? Y entonces yo le entiendo. Pero siempre siendo protegidos. Siendo protegidos por instituciones internacionales. Porque esas instituciones internacionales no nos juzgan como nosotros juzgamos. Esta es la parte pesada, que muchas veces ciertos sectores conservadores de la sociedad te dicen, ¿y por qué no funciona? Y yo a veces en privado le digo, eso no va a funcionar así. Nosotros siempre pensamos como paraguayos y nosotros no pensamos como piensa un gringo. El gringo vos le presentas... ¿Y cómo piensa? El del norte, digamos. En los Estados Unidos. Sí, en general, la gente fuera de Paraguay. Y tiene otra forma de pensar. Ellos acá juzgan, acá hay un juzgamiento de una persona. Hay mucha gente que fue juzgada por ser del EPP, que nunca fueron del EPP, ¿verdad? ¿Sí? Cuidado con eso, que no entre ese debate, y tampoco yo quiero entrar y no quiero ser también el martes 13 que diga eso. A propósito, pero ellos sí te van a decir las cosas. Cuando uno se da cuenta, cuando uno se va a hacer, cuando hice cursos en el exterior, especialmente en los Estados Unidos, que hice 3 veces cursos, ¿verdad? De terrorismo, antiterrorismo, secuestro, antisecuestro, de inteligencia, etc. Ellos te dicen claramente las reglas que vos tenés que cumplir. Y yo te digo que yo soy pro-americanista y profundamente anti-yanqui. ¿Qué quiere decir eso? Los yanquis tienen sus cosas malas también, pero vos sabés bien que es un país que vos no vas acá. ¿Quién es el juez acá? Y Bruno Masi. ¿Sabes quién es amigo Bruno Masi? Horacio Galano, llamarle a Bruno Masi. Eso, en el único país que existe es en Paraguay. Yo acá en el Uruguay, eso no existe ya. En el Uruguay ya no existe. Y en Chile menos. Y nosotros estamos discutiendo. Y ahora viene un enviado del gobierno de Biden acá. Llega hoy justamente. Sí, muy importante. Richard Nephew. Significativa visita anticorrupción. Pero antes de entrar en ese tema, porque es importante, yo quiero su apreciación al respecto y qué significa la venida de este señor que es el coordinador global antidrogas, no sé qué cosa es. No, anticorrupción. De corrupción, es una persona muy influyente, evidentemente, dentro del esquema de los Estados Unidos, del gobierno actual. El EPP, con esto que pasó, estas muertes ahí, ¿queda disminuido después de estos últimos acontecimientos? Objetivamente hay que decir que queda diezmado. Hay que ser sincero. Diezmado, sí, queda diezmado. Yo creo que voy a coincidir con todos los analistas que estudiamos el tema objetivamente, ¿verdad? Quedó bastante golpeado. Pero queda una conciencia, ¿verdad?, que corre por el país. ¿Cuáles son los grandes? ¿Quién es más perjudicial hoy para el Paraguay? El crimen organizado, el clan Rotela, el primer comando capital, el comando Bermello. Todo es mucho más importante. Fue un corredor que ellos estuvieron perdiendo tiempo, y lo digo así. ¿Quiénes son ellos? Y todas las sucesivas administraciones que no se dieron cuenta, gubernativas, que estaban concentrando muchos hombres, más de 1000 hombres están allá. Y ahí viene un tema muy delicado, que es cierto, hay que reconocer. Yo repito, que si me escuchó alguien alguna vez, le pido perdón, disculpa, porque yo nací en un cuartel en Mariscal Estigarribia, viví toda la vida en cuartel hasta los 14, 15 años, hice mi servicio militar los 3 periodos, soy teniente de ingeniería explosivista, quiero muchísimo y probablemente sea el civil que más cursos militares hizo en el Paraguay. Estoy esperando un joven que me reemplace
en este lugar, ¿verdad? Sí. Yo estoy esperando ansioso que un joven y nadie quiere saber nada. Y te digo, pero nosotros no le podemos seguir sine die teniéndole a las Fuerzas Armadas con su mejor tropa detrás dice que ahora son 10 nomás. Y 1000 tipos le persiguen a 10. Bueno, entonces es la pregunta que yo le digo. Por eso sería interesante alguna vez en un programa poner ese debate, decirle, pues yo no tengo ninguna intención. Yo quiero el verde olivo. Y tengo un poema que hice yo, que un poema porque de repente me sale mi chispa, como a vos también te sale tu chispa. Un día te voy a traer el poema que hice sobre el verde olivo. Sí. Tengo un hermoso, porque yo quería musicalizar esa... Y podemos hacer eso. Podía hacer. Yo quiero mucho a las Fuerzas Armadas, y los militares que me escuchan saben que les quiero a las Fuerzas Armadas. Esa fuerza Ayudé militar, muchísimo a la Fuerza Armada, y la Fuerza Armada me ayudó muchísimo. Ayudé muchísimo. Por eso tienen el título de magíster, hacen los doctorados, todo eso hice en la oportunidad que me tocó. Pero no, vos te pregunto una cosa. Vos 5 móviles de tu empresa vas a concentrar en un lugar por un objetivo que no es grande. No, por supuesto que no. ¿Verdad? Yo miro nomás desde la empresa. Bueno, y justamente usted que tiene mucha experiencia en el mundo de la milicia, ese tipo de cosas. Yo ayer también le hice una pregunta a uno de los invitados. Ante la situación digamos, de no seguridad que tenemos nosotros acá en el país, y ocultando qué hace específicamente, qué resultado, mejor dicho, tienen las Fuerzas Armadas. Estas Fuerzas Armadas no se podrían unir con la policía ante un objetivo X para tratar de custodiar a la población paraguaya. ¿Sabe cuándo se va a plantear esto? O eso no está en la Constitución. Y quiero que nuestro amigo que están en la mesa con nosotros trabajando grave. Te voy a decir, ¿cuándo se va a hacer esto? Sí, el DJ Cool, sí. Se va a hacer, dice, cuando las cosas están mal, el hombre clama a Dios y pide la presencia del soldado. Pasa el problema, el Dios es olvidado y el soldado repudiado. Bueno, entonces te voy a decir, esto en el próximo gobierno que venga va a tener que instalar muy seriamente. Y a partir de agosto del año que viene. A partir del 15 de agosto, el tipo que... Y yo quiero verle a los programas de gobierno que dicen cómo van a hacer. Nosotros tenemos por un lado la Policía Nacional. Sí, por otro lado tenemos la Caminera. Por otro lado tenemos la Senat. Por otro lado... Espera un ratito. No se puede hacer... reformular la idea que tenemos, un grupo de gente conjugar todo eso. Conjugar todo junto, hacer de una Policía Nacional que pasa a ser la cuarta fuerza del país, Ejército, Marina, Aviación, la Policía Nacional, y que sea 2 grandes ramas tenga. Una rama de investigación y otra de prevención y seguridad. Sí, eso, claro. El que sabe te va a decir esto que te estoy diciendo. ¿Por qué no dice la gente? Señores, porque yo no tengo ni un hijo funcionario público, ni nieto, ni esposa, ni yo, y puedo decir esto y no me van a decir, y no me importa. Pero supuestamente eso no avala la Constitución. Es así, no, la posible fusión. La Constitución habla de la fuerza pública. Sí, puede ser de los militares con la policía. Parece que eso no acompaña a la Constitución. No, esa es una mala interpretación. La Constitución dice claramente, son parte de la función pública la Fuerza Armada y las fuerzas policiales. Sí, dice la Constitución, dice claramente, tengo todos los debates, las grabaciones completas de eso. Y eso no es cuestión de darle una orientación y tener un tipo modelo Colombia, tener el modelo, por ejemplo, chileno. O sea, ¿usted está de acuerdo en que eso se podría dar alguna vez? Se va a dar más temprano que tarde. Pero va a venir también la policía, patrulla caminera, va a venir también Senat a esta reforma. Va a venir Senat a esta reforma. Senado tiene estado policial, es una fuerza híbrida. Coste que ellos, lo que están en la Senado y me escuchan, el general Marcial Sameneo y el suscrito yo iba a ser su secretario cuando el presidente Rodríguez me manda a la DIVEN para reemplazarle al gran maestro Carlos Merzán, ¿verdad? Y te digo una cosa, tenemos que hacer la reforma. ¿Y cuál es la amenaza? Vos tenés una amenaza, yo tengo una amenaza. Tu amenaza, vos tenés que construir tu respuesta en base a tu amenaza. Claro. Entonces, ¿cuál es la amenaza más dura que tenemos? El crimen organizado. Entonces tenemos que organizar nuestra fuerza
en respuesta al crimen ¿Y organizado. por qué eso no se aplica o no se estudia o no se dibuja, por lo menos para del papel pasar a la cristalización? Gente, después del 18 de diciembre vamos a ver qué candidato enarbola esta bandera. Es una bandera muy linda. La gente dice, nosotros no podemos invertir plata en esto. Y yo le pregunto, aclarándole que vengo de una familia colorada, de abuelo, tatarabuelo colorado, ¿de dónde quitó el querido Eligio Ayala, ministro de Economía primero, mi presidente, ministro de Economía otra vez, para comprar todo lo que compramos? Los cañoneros, el capital, los aviones, los armamentos. Y hace unos días fue 23 de octubre, y aprovecho para decir, 23 de octubre no le quisieron culpar a José P. Guyari. Yo siendo ministro puse el nombre de un colegio, José P. Guyari. No es cierto eso. Nunca se revisó bien la historia. Eso no fue. Lo que pasa es que José P. Guyari no podía contar. Claro. No podía contar todo lo que se estaba comprando. No había crónica ni popular. No había crónica ni popular. Él estaba Bozano construyendo el Paraguay. El ingeniero Bozano. Y estaba el general Malios Quenones comprando armamento. Y entonces nosotros, inclusive por esa imprudencia el 23 de octubre, caímos en la Sociedad de Naciones, que no había todavía las Naciones Unidas, caímos como país agresor. Nosotros éramos país agresor. No fue Bolivia. A raíz de eso y ni siquiera se tomó como importante la muerte de Rojas Silva. ¿Verdad? Nosotros entramos como un país agresor y nos bloquearon todo. Pero teníamos un Eligio Ayala, cuidado, teníamos un Eusebio Ayala, teníamos señores, gente, y en el Partido Colorado también le teníamos a un Juan León Mallorquín, que hay una ciudad, un club que está haciendo capote ahora, el general Caballero de Juan León Mallorquín. Para mí uno de los más grandes patriarcas del coloradismo, don J. Eulogio Stigarribia, don Tomás Romero Pereira, eran gente que el partido, yo no le escucho a ningún colorado hablar de ellos. Yo creo que con la seguridad 99% que ninguno de los dirigentes sabe ni quiénes son. ¿Verdad? Y entonces hay un vaciamiento total. Y recordando a Manuel Domínguez, que era colorado, y el amigo querido y adorado de Eusebio Ayala, era Manuel Domínguez. Qué notable. Era Manuel Domínguez. Y no te olvides que Gondra les crió a los hijos de Blas Garay. Uno de ellos es Manuel Garay, que fue jefe de Estado Mayor en la guerra del Chaco. Y el otro hermano, Blas Garay, porque él le asesinan a Blas Garay, fue criado y fue el secretario privado en los dos gobiernos que tuvo Gondra, y los dos hijos de Blas Garay no fueron colorados, sino uno fue militar y el otro se afilió al Partido Liberal. Qué interesante la historia. Qué notable. Bueno, qué fabuloso lo que está diciendo. Bueno, doctor Galeano Perrone, y nuestro sistema carcelario es una bomba de tiempo. Inmediatamente en la reforma carcelario. Inmediatamente se va a crear una dirección general, no sé quién va a crear una dirección general de institutos penales. Usted está vaticinando ya como que ya está y tiene que hacer organizado eso. Pero eso está sugerido de todos los lados. Nadie se anima a hacer. Pues yo te puedo adelantar que la gente va al cargo y lo primero que piensa que qué negocio va a hacer, no qué solución va a tener. Y bueno, o sea, el país, ¿qué solución le va a dar al país? Hago una pregunta. Ahora hago yo de periodista. Cuando hay un problema, un intento de motín en el Buen Pastor ayer de noche, ¿quién intervino? La policía. Claro. ¿Y por qué los institutos penales no van a depender directamente de la Policía Nacional? Con un cargo que se llame Dirección General de Institutos Penales, cargo privativo para Comisario General Director. Muy bien. Y que cada instituto penal les tenga, y formar en la escuela suboficial de la policía y en la escuela de oficiales de institutos penales. Hombres y mujeres. ¿Verdad? ¿Por qué nosotros, vos crees que si en Chile hay un amotinamiento que no existe, va a venir carabinero? No, ellos tienen sus tropas y tienen sus elementos de reacción inmediata. Por ejemplo, Chile y Uruguay. Chile está allá lejos. Quiero entrañablemente a ese país. También tengo una hija que vive en Chile. Y le digo, copiemos Uruguay nomás. ¿Para qué vamos ahí lejos? Copiemos Uruguay. Nosotros no tenemos un radar, no tenemos un avión de intercepción. Y dice, pero ¿dónde vamos a quitar? Los propios militares te dicen, pelotudean ahí, te dicen, ¿y dónde vamos a quitar plata?
Y anda a preguntarle, vamos a desenterrarle a Eligio Ayala y preguntarle de dónde quitó la plata para la guerra del Chaco, que éramos más pobres que ahora, no teníamos Itaipú y Yacyretá, ¿verdad? ¿De dónde quitaron plata? La plata, le digo, si tu familia, un hijo tuyo está enfermo, ¿va a vender o no va a vender tu casa? Claro, pero... Voy a vender la casa. Nosotros estamos amenazados y estas cosas, estos temas no se debaten, tía, así por dos razones. Uno, el que sabe tiene miedo. Y el que por lo general no saben. ¿Verdad? Se limitan a un discurso. No quiero hacer porque no quiero tomar partido, pero el discurso es totalmente vacío. Uno dice crimen, castigo, crimen, corrupción o patria. No es esa es la disyuntiva. No es. Mafia o patria. No existe esa disyuntiva. Mafia o patria. No existe esa disyuntiva. Acá es organizarse. Y tenemos la posibilidad, y contrariamente a lo que piensa la gente, el gobierno de los Estados Unidos, si nosotros planteamos bien, y la Unión Europea, después de ver todos esos contrabandos, nos va a ayudar. La OTAN o el Tratado Atlántico Norte nos va a dar. Nosotros no vamos a comprar un solo avión, no vamos a comprar un solo tanque, no vamos a comprar. Es cuestión que el ministro de Defensa negocie y traer todos esos elementos acá. Podemos traer, pero perfectamente bien todo acá, sin traer un solo. Siendo ministro de Educación, el embajador de Francia en el momento me dijo... Pero sí, en pandemia se prestó mucha plata y al final Estados Unidos nos donan 2 millones de vacunas y gracias a eso se salvó acá la historia, y ¿verdad? La gente y no sé a dónde fue esa plata. La gente se enoja por algo que hice y le digo, no es el momento, ¿verdad? Pero Estados Unidos se metió siempre. Hay una calle Charles de Gaulle, hay una calle, ¿cómo se llama? Charles de Gaulle también, ¿verdad? Pero el senador Lom, sí, senador, y ¿cómo es el nombre del senador? Era un jugador de fútbol. No, era un gran senador que defendió la causa paraguaya en la guerra del Chaco, defendió la causa, así como el presidente Hayes. Como el presidente Hayes. Entonces, ¿desde cuándo ellos se meten? Toda la vida se metieron. La guerra del Chaco terminó porque los Estados Unidos dijo, no podemos tener una guerra en América mientras está viniendo la Segunda Guerra Mundial. Nos desfavorecieron, pero siempre se metieron. Se metieron en la Revolución del 47, se metieron en el Stroessner, se metieron en la caída de Stroessner, pero por favor, es tipo que limitan a un discurso. Con Lino Oviedo también se metió. Claro, ellos Estados Unidos. Ellos hicieron el no a Lino Oviedo. ¿Ah, sí? Sí, señor. Y le dije a Lino Oviedo en su momento. Yo nunca milité ni estuve en ninguna lista de Lino Oviedo. Fue mi compañero, sí, en el Colegio Nacional de Guerra. Y éramos pocos en esa época los alumnos. Y tuvimos muy buen diálogo intelectual. Hay cosas que él no entendía y que yo entendía porque tenía otra formación. Él tenía una formación militar y yo tenía una formación más política, más científica. Y yo le decía que ciertas cosas no eran así. Si no hubiera muerto y si estuviera en el gobierno, en esas elecciones, no, en el gobierno presente, digamos, el Paraguay iba a ser distinto. O sea, más ordenado por lo menos. Más ordenado, sí, puede ser que sea más ordenado. Pero él necesitaba entender algo que fui antiestronista, querido público. Y fui antiestronista en verdad, no de macaneta. Bueno, te voy a decir lo siguiente. Lino Oviedo nunca entendió lo que Stroessner entendió. ¿Y cuál es la diferencia? Stroessner entendía la política. ¿Sí? Oviedo entendía la operativa de la política. Stroessner lo primero que hizo es traer a los mejores hombres para su gabinete. Sí, eso es cierto. ¿Verdad? Le trajo a Hipólito Sánchez Kell y a Raúl Zapena en Relaciones Exteriores. Le trajo al Ministerio de Educación a Hugo Peña. Sí. Le trajo en Obras Públicas al general Cosia Tabarossi. Le trajo en Hacienda al el general Barrientos. Sí. Fue trayendo las mejores luces. En Agricultura le trajo a Cuevas. Trajo después a Bertoni. Y el primer preso de Stroessner, después del 4 de mayo, se llama, y le suelo contar a la hija, en curso, porque fue mi alumna, fue Ezequiel González Alsina, el primer preso. Que Stroessner le apresó a Ezequiel González Alsina. Y después terminó siendo rector de la universidad
ministro de Justicia, director de Diario Patria, director de La Voz del Coloradismo y el ideólogo que hizo la Convención Nacional Constituyente del 67. Es una eminencia. A mí me habrá atacado no menos de 100 veces por La Voz del Coloradismo, eso, ¿verdad? Pero terminamos, antes de morir yo hablé con él, me senté con él, hablé, y me dijo, nos equivocamos contigo, etcétera, etcétera. Pero sí podíamos coincidir perfectamente bien. Y bueno, son cosas de la vida que uno no tiene que... Pero una lumbrera era. Está rodeado de Edgar L. Ifrán, de todas las lumbreras. Edgar L. Ifrán, ministro de Interior, 36 años. Un tipo con quien, pues ya su caída, yo profesé su amistad. Pues, los jóvenes colorados ya de la llanura, visitamos ahí en la calle Cacarayá. Tiene una hija formidable que hace tiene mucha sangre de Ifrán. Sí, Valeria, si me escucha. Excelente. Le vi chiquitita, Valeria, cuando hace 40, 50 años le visitamos al ¿Y cuál es la posición suya justamente sobre ese tema que ella defiende? Sobre la educación o el sistema de educación que tenemos que tener nosotros. Bueno, yo voy a responder desde yo creo en la familia. Soy casado, tengo 51 años casado. Creo, primero aclararle bien, como decimos los abogados, previo a apreciar el procedimiento, yo soy católico, apostólico, romano, ¿verdad? Y soy profundamente cristiano, tengo 2 hijos religiosos. Entonces, esa es mi postura. Y en este momento, si tengo que asesorarle, diría, sean prudentes para manejar este tema. Un tema que se está debatiendo incendiariamente en todos los lugares. Incendiaria en todo el mundo. Y después vos preguntás, ¿cuál es la pelea? Y nadie sabe por qué se está peleando. Nadie sabe por qué se pelea. Yo le tengo a Valeria mucho cariño. Ella muy pocas veces me vi con ella. Era uno que le dijera Teresa cuando yo era presidente de la PAC. Muy inteligente. ¿Verdad? Y bueno, si tiene un poquitito la sangre, Edgar Linneo Ifrán Doldán era un hombre lúcido, inteligente, y tenía algo que tenés vos también. Te recibía siempre con una sonrisa. ¿Así? Y siempre que me dicen que yo no me río. No. Y siempre te recibía con un café. Y vos, si le visitabas a las 10:30, 11 de la mañana, él te obligaba a almorzar con él. Sí, excelente. Era una persona... Ahora, tiene su proceso. Él fue el ideólogo de la consolidación de consolidar la dictadura. Bueno, vamos a discutir eso por separado. Pues yo no puedo decir que Edgar Ifrán no es inteligente, que Ezequiel González no es inteligente. Pero hoy el Partido Colorado no tiene una mente lúcida como los dos. Sí, claro, por supuesto. No tiene una mente lúcida hoy el Partido Colorado. Y este ministro de Justicia que duró horas... es sobrino nieto de Edgar L. Ifrán. Claro, este es el Taboada Ifrán. Le conozco bien, Edgar Taboada, que lleva el mismo nombre. Fue mi primer jefe. Claro. Fue mi primer jefe en el Ministerio de Hacienda cuando yo era ordenanza. Carmela Ifrán, su madre. Carmela Ifrán, su madre, que vos le conocés, que vivía sobre la calle Mariscal López, ahora vive sobre la calle Mariscal de Tigarribia. Muy buena persona. Bueno, estaba casada con Taboada en primera nupcia. Y ellos son hijos de el hermano de Edgar L. Ifrán, de Walter Ifrán. De Walter Ifrán, que dejó 4 hijos. 4 hijos, chiquititos, que se casó con la hija de Augusto Saldívar. Una eminencia era Walter Ifrán. No quiero hablar del motivo de su muerte porque, siguiendo, ¿verdad? Pero murió, dicen que... No, estaba nomás hilando... Lo de la inteligencia, claro, lo de la inteligencia, porque usted por un lado ponderaba la inteligencia y todo el mundo sabe que tuvo Edgar L. Ifrán, y este nuevo ministro tiene la raíz, también por sus venas corre lo de Ifrán, y cómo cometió ese desliz. Y a veces por falta de ejercicio hizo que lo sacaran a horas de su nombramiento. Yo no lo conozco al chico. Yo no lo conozco al chico como yo hace muchos años no enseño en Derecho. Enseñé en la Escuela de Ciencia Política. Y yo en todos los lugares ya enseñé Ciencia Política, en el Ejército, en la Marina, en la Aviación, en la Policía. Ahora dejo solamente 2 cátedras. Entonces no le conozco ya a estos chicos. Durante 20 años, del 68 hasta el 2 de febrero, unos 20 y pico años, enseñé en la Facultad de Derecho una asignatura muy difícil. ¿Y esta acción le afecta a él en su carrera posterior, digamos, o y va no? a tener que justificar en alguna forma. Es una pena.
Es una pena. Pues yo no le estoy ubicando a este chico, pero entiendo. No tiene que... en todo caso hay que actuar siempre con mucha prudencia y con mucha cautela y saber. Vos sos empresario. Yo le digo a la gente, a los empresarios le digo, la misma cosa que vos le das la directiva a tu gente. Este mozo que está sentado en la mesa con nosotros sabe, parece que te adivina tu pensamiento. Sí, y el otro yo. Y la que nos abre la puerta y que nos ofrece el café está. Entonces, esa coordinación nomás se necesita llevar a la política y no pensar tanto en el partidismo y pensar más en la política. Está demasiado excesivo. Demasiado contaminado. O sea, la política está excesivamente instalada, ¿verdad? Es demasiado, todo es política. Y nadie piensa en el futuro del Paraguay. El futuro del Paraguay nadie piensa. Nosotros vamos a tener, no te olvides, y me repito a la historia, nadie creía que venía la guerra del Chaco. Y acá hay una amenaza muy dura. Esa amenaza es la amenaza que tenemos, el crimen organizado. Bueno, y justamente esta avenida de hoy, de este señor representante de la Secretaría de Estado de Estados Unidos, Richard Nephew, que tiene un cargo muy importante. ¿Qué significa y por qué? Está bien, usted señaló que siempre Estados Unidos estuvo marcando las pautas o estuvo en los momentos trascendentales del país, ¿verdad? Pero ¿qué significa este arribo de esta persona que pasó por Guatemala, vino acá, ahora, o está llegando hoy? Y hablando de Guatemala, ayer yo decía en el programa, coincidencia, el embajador de Guatemala en Paraguay tiene su sede en Santiago de Chile, ¿verdad? Y vino de Santiago de Chile ayer a visitarlo a Mario Abdo Benítez. Y este señor salía de Guatemala para venir acá. ¿Esa es una coincidencia o es parte del entretejido de toda esta historia que no sé qué es? La coincidencia y la improvisación solamente es de nosotros. Ellos hasta la ropa que se tienen que poner saben. Sí, por eso. Bueno, y es muy significativa su visita. Ahora, ¿qué viene? ¿Cuál es la agenda de él? Sí, claro. Yo te puedo asegurar que ni el embajador sabe. No sabe. Puede ser que sepa, pero va a ser muy... Y aparte son muy prudentes y tienen mucho que perder. Acá con nosotros no tenemos nada que perder. Este tiene toda una carrera por delante, una persona joven que se dedicó y tiene un libro y trabajó sobre el tema. Sí. Y ahora, tiene 42 años, no sé qué. Sí, 42, joven, muchacho joven. Pero yo no subestimaría en ninguna forma. ¿Cuál es la misión de esta persona, digamos? ¿Y por qué en este momento también? Porque estamos a mes y medio más o menos de lo del 18 de diciembre. ¿En qué momento le quitaron de carrera a Lino César Oviedo? Habiendo ganado ya la interna del Partido Colorado. La dupla era Oviedo-Cuba. Después cuando sale Oviedo, ya en prisión, el Partido Colorado usó una fórmula que dice: su voto vale doble. Sí, claro. Yo le dije, es mentira eso. El doctor Luis María Argaña, que para mí es una de las figuras trascendentales de la democracia paraguaya, el 15 de agosto a la tarde ya estaba conspirando todo su equipo para echarle a Cuba, que sabía que era tremendamente débil. Duró sí que 10 meses. 7. Pero lamentablemente 7 meses. Lamentablemente hubiera sido un muy buen gobierno el de Cuba. Lamentablemente que lo hayan sacado. Hubiera sido un muy buen gobierno el del ingeniero Cubas. Pero tiene que conocer la política. ¿Cómo él va a tener, vos va a tener como vicepresidente a Luis María Argaña Ferraro? Y vos le vas a arrinconar a tu vicepresidente como Raúl Cuba creía, porque era hijo de millonario, presidente de IPS, le subestimó. A un Luis María Argaña vos no le podías subestimar. Sí, por supuesto. Era un hombre que desde jovencito fue un talento, fue primero fiscal, después fue líder colorado, fue joven. Yo recuerdo, yo escuché mis presidente del Poder Judicial. El Poder hizo un gran Poder Judicial. Yo escuchaba
cuando el doctor Edgar Elifran decía, el futuro líder, yo escuché varias veces decir, el futuro líder político del Paraguay se llama Luis María Argaña. Me lo he dicho en su escritorio más de 10 veces al grupo de abogados de coloraditos que nos íbamos jovencitos, ¿verdad? Y siempre él tenía en silencio, nos decía la relevancia que Rodríguez tenía. Que Argaña tenía. Que Rodríguez tenía. Que Rodríguez tenía. Sí, él sí, lo identificó muy bien a los dos. Él tenía muy bien identificado. Y bueno, pero antes de Rodríguez, ministro del Interior. Sí, pero antes de Rodríguez, justamente Argaña iba a ser el presidente, el primer presidente civil. Ese es para otro programa. Y quiero que para ese programa. Edgar Elifran estaba apoyando esa forma, esa posibilidad. Esa posibilidad. Claro, yo sé eso. Y yo te decía una cosa, no sé. Yo no sé, ¿verdad? Un poco. Yo no creo que esas cosas ocurran. Yo fui secretario general de la presidencia con Rodríguez, que esas cosas ocurran porque a Rodríguez se le ocurrió. Se enfermó nomás Edgar. No, estaba muy cerca del embajador americano. Sí. Estaba muy cerca del embajador americano, un señor grandote, no me estoy recordando cómo era el apellido de él. Sí. Glassman. Y Glassman fue el que le llevó la sugerencia para hacer el cambio de la reforma de la Constitución. Roberto Paredes. Sí, Roberto Paredes, gran amigo. Y Glassman era así, altote, grande. Está incomodando en esta oficina porque es un hombre brillante y sobre todo es un hombre brillante con mucha honestidad e integridad intelectual. Glassman. No, Roberto Paredes. Roberto Paredes. Roberto Paredes, un hombre con mucha integridad. Yo hago así nomás de repente. Por supuesto. Él es invitado siempre acá y tenemos diferencias, pero hay amistad primeramente y segundo, hay ¿cómo que se llama? Criterios y hay maneras de evaluar a la persona con la que uno se sienta acá. Y yo siempre, la honestidad fue el denominador común con Roberto, por ejemplo, así como con usted y con mucha gente, ¿verdad? Eso es lo que para mí prima. Y te voy a decir algo que Roberto... La honestidad. Que ya está escuchando y está cerca acá. Con Roberto tenemos la misma forma de pensar. Nosotros no tenemos resentimiento hacia el pasado. Nosotros, para ser auténticos y ser objetivos, nos hemos reconciliado. Él fue preso. Pero lógicamente, yo no te voy a, no puede, ¿cómo se llama? Indiscutible su formación intelectual. Pero nosotros, por ejemplo, él y otra gente, no tenemos odio y rencor. Si yo hubiera tenido odio y rencor, ¿quién iba a perjudicarse con mi odio y mi rencor? No lo digo yo, dicen los grandes psiquiatras, los grandes psicólogos, los grandes pensadores. Iba a perjudicarse mi familia. Sí, usted mismo también. Yo mismo me iba a perjudicar. Mejor a esta altura tenía un flor de una enfermedad, porque el resentimiento, eso. Nosotros, por ejemplo, con Roberto y con otra gente, nos reímos del pasado. Nos reímos del pasado. Bueno, pero y nos vemos con picardía y vemos cosas. Es más, creo que casi coincido con él de que tenemos una visión de Stroessner casi... Que Stroessner no es un... Perdóname, no es un pelotudo. Y la gente le quiere seguir analizando a Stroessner con esa pelotudez ordinaria que tenemos. Stroessner es un hombre, el gran desconocido. Sí. Es un gran desconocido, es así, Roberto, ¿verdad? Ayer hablábamos con el Duque. Y mira que hace rato no hablo más con Roberto, ingrato, ¿verdad? Pues ya vamos a juntarnos otra vez. No, hay que analizar la historia. Si vos hiciste algo, hiciste, a conciencia. Yo le agradezco a Stroessner porque tenía que haberme matado a mí, a Roberto, a todos nosotros tenía que habernos matado. Pero te voy a decir algo que descubrí y que Roberto va a coincidir. Que nunca hablamos miles de cosas con él. El más prudente en el estronismo era el propio Stroessner. Sí. El más prudente, después están los cortesanos, los lametraste. Y Stroessner ¿existen eso también? En todo siempre. Bueno. Según Juan Sinforiano Bogarín, siempre existió. Pero Stroessner era el más prudente. Cuando a Stroessner se le pedía cosas, él le paraba el carro. Caso de Bernardi. Él no le quería de Bernardi. Y le paró varias veces el carro a la gente por asunto de Bernardi. No le quería a una persona. Y después al final tenía razón. Bueno, y este presente nuestro,
y el arribo de este señor que insisto con él, coordinador de anticorrupción global del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Richard Nephew. ¿Qué viene a hacer acá? No viene de vale. ¿Alguna pista no nos viene, puede dar usted? No me atrevo porque no es académico decir. Sí. No es académico decir, pero no va a venir de vale. Viene por algo concreto. Viene por algo concreto, tiene su agenda, ellos tienen su agenda y van a quitar. ¿Y ese concretismo qué es? Y no sé, yo me puedo suponer, pero te voy a decir una cosa, ellos no tienen apuro. Vos estás sabiendo que el lunes 31 es fin de mes, tienen que pagar sueldo, luz, agua y teléfono. Halloween. Y yo el 31 también tengo que pensar en eso, ¿verdad? Esto no tiene nada que pensar. Ponerle nomás, y que ahora que está Roberto, ponerle a Roberto con un sueldo de $20,000 mensual y decirle, investigame. Ya no va a saludar más. No va a venirlo por acá. Y Claro. no va a venir más ni va a tomar tereré, ¿verdad? Pero hace una cosa. Y el tipo te paga para que vos pienses. ¿Quién en el Paraguay te paga para que vos pienses? Muy buena consulta, ¿Verdad? muy buena pregunta. Bueno, entonces vos tenés un tipo que está pensando. Para que la gente piense. Para que la gente piense. Sí, qué notable. Y estos tipos... Y uno percibe un salario. Y eso él percibe y tienen la formación y te dice, anda 4 meses y trabajame sobre este libro. Anda 6 meses y tu sueldo te corre. Entonces, vamos a... Yo tengo una cosa, yo con la guerra, ahora no voy a tocar, pero con la visión que Occidente tiene de la guerra de Ucrania y Rusia, no estoy totalmente de acuerdo. Esa es una guerra que no, y vamos a ir terminando porque tenemos 5 minutos. Bueno, mira que esa guerra puede ser un eslabón más. Estamos virtualmente en una guerra ante mundial. Ante la tercera guerra mundial. Bueno, justamente... No tan cerca, pero ¿quién le apoya a Ucrania? ¿Quién le apoya a Ucrania? Estados Unidos. ¿Y quién le apoya a la Unión Europea? Y bueno, y hay que reconocer. Y también se está acelerando este posible encuentro entre la Unión Europea y el Mercosur, por un lado, y por otro lado, volviendo a lo de la policía o la reforma, Desiré Masi cuestionó el proyecto de ley de reforma y modernización, dice, de la Policía Nacional, que habrá estudiado usted someramente. ¿Usted está de acuerdo con este proyecto de reforma policial? Yo creo que hay que ser más prudente. Y yo creo que eso no tiene que formar parte de la agenda de este gobierno ya. No. El tema de la policía, la Fuerza Armada y la policía, tenemos que hacer la reforma. Bien, porque eso va a ser nuestro desafío, nuestro reto. No vamos a quedarnos nosotros en eso. Y el que no hace eso no tiene idea de los problemas que vamos a tener. Y otra cosa, volviendo afuera, digamos, al gran mundo también, estos 5 nuevos años para Xi Jinping, ¿qué van a implicar estos años para él en lo personal y para China como poderoso país del globo? Y China ya está disputando con los Estados Unidos. El principal acreedor de los Estados Unidos. Y China, mira, sabemos nosotros académicamente que Putin no va a hacer esa acción que hizo sin consultar con China. ¿Sí? No va a hacer, sin consultar con China. Y te hago la pregunta al revés, ¿por qué no le quitan a Maduro? ¿Por qué no le quitan? ¿Por qué no hacen un golpe de Estado y le quitan a Maduro? Yo ya gané como 20 cenas que nunca me pagaron. ¿Verdad? No le van a quitar. ¿Y por qué no le quitan a Ortega? También esa mi hija que vive hoy en Chile vivió en Nicaragua. Sí. ¿Verdad? Y eso es un desastre. Y no le pueden quitar. Porque tiene todos los soportes, como ellos dicen, los soportes revolucionarios para que no puedan entrar. ¿Y lo van a sacar el domingo, el 30? ¿Y a Bolsonaro lo van a sacar? Si gana el domingo Lula, la correlación estratégica de América Latina cambia absolutamente todo. Porque todos los presidentes boliviano, chileno, colombiano, todo. Ahí va a cambiar y la nos correlación. Quedamos solo nosotros, Ecuador, Paraguay y Uruguay. Y Ecuador, no sé si porque tiene mucha Paraguay carga. y Uruguay. Paraguay y Uruguay. Y Uruguay es un país que tiene mucha
no es tira tan radical. al socialismo también. No es tan radical. No es tan radical, es un país muy organizado. Es el quinto país más seguro del mundo. Es un país que tiene mucha inversión, tiene una característica rara. Mira, tiene la mitad de territorio que nosotros. Y la mitad de población. Y en 1954 nosotros teníamos 1.500.000 habitantes y ellos tenían 3 millones y pico de habitantes. Nosotros hoy tenemos 7 millones de habitantes. Más. Y ellos siguen teniendo 3 millones y pico de habitantes. La misma población. La misma población. El uruguayo raja y no quiere ser uruguayo. Bueno, ¿qué va a pasar en Brasil el domingo? Si gana Lula, es una situación. Si gana Bolsonaro, vos sabés que la encuesta... Y a nosotros nos conviene, ¿cuál de ellos? ¿A Paraguay? No, yo creo que a la gente, con honestidad, cada uno mira los intereses. Los sectores de derecha quieren que gane Bolsonaro. Los sectores de izquierda quieren que gane Lula, ¿verdad? Ahora, Lula sí le ayudó a Paraguay bastante, muy interesante. Y lamentablemente el amigo Lugo está enfermo. Lugo, sí. Porque se dice de que Lugo iba a ser, si estaba sano, iba a ser el canciller del gobierno de Efraín Alegre. Esa es la primera, primera cosa que yo escucho al respecto. Iba a ser el gran canciller. El gran canciller iba a ser Lugo. Pero eso no me sopló Paredes. Y no, pues, no me sopló Paredes. Es la primera. Él iba a ser el canciller. Sí, el gran canciller iba a ser. El gran canciller. Y Fernando Lugo. Y Esperanza Martínez, que no va a ser, que no, probablemente no va a entrar, era la candidata a ser senadora. Y yo no entiendo todavía, por ejemplo, nosotros con Roberto le conocemos, yo le tengo mucho aprecio, le valoro mucho a Querey, pero no entiendo, y nosotros le queremos mucho también. Ayer fue el lanzamiento. Sí, no entiendo esa jugada. Pero tenemos que seguir leyendo y tenemos que seguir hablando. Y tenés que un día invitarme aquí con Roberto. Pero, por favor. Con Roberto vamos a juntarnos y vamos a hacer. Y sobre todo él también tiene mucha integridad. Nosotros miramos esto como desde una mirada... Prismas distintos. Distinto, no hay que calentarse por esto. Calentarse. Hoy es un gran día, viene con sus problemas y con sus soluciones. Hay que vivir el día de cada día. No podemos vivir, nosotros vivimos una sociedad, mira, todo esto que pasó ahí en la cárcel, todo que pasó, todo, es parte de la enfermedad de esta sociedad, ¿no? Profundamente enferma. Bueno, no se vaya a enfermar usted entonces. No, doctor, no. Por la gracia, yo creo en Dios, por la gracia de Dios, no. Horacio Galeano Perrone con nosotros fue, entre tantos cargos y tantos puestos, 4 veces ministro de Educación y Cultura. Hoy es ministro de Educación, Ministerio de Educación y Ciencias. Pero no sé si esa gente tiene la ciencia suficiente como para... Pues llegué en momentos muy difíciles. Claro. Llegué con una huelga declarada la segunda oportunidad. Llegué con Lugo cuando le teníamos que reemplazar todo el equipo de Nicanor Duarte Fruto y Blanca Velar. No es joda. No es joda. Y fui ministro con Federico Franco en un gobierno, entre comillas, golpista. Y no tuve ni una huelga, no se me cayó ni a una escuela, jamás tuve ni una manifestación. Se cayeron las escuelas. Y en abril, ¿el gobierno va a ser de quién? No me obliga a decir eso. Dejémoslo ahí, porque si no me vas a invitar más. Bueno, vamos al África entonces ahora, al África, porque así se llama la canción que viene, que sella este momento. Toto, un gran grupo. Muchísimas gracias, doctor Horacio Galeano Perrone. Pero va a volver, ¿verdad? Sí, luego, no escuchaste esa música. Yo soy luqueño, corazón, cureluque. Estamos de fiesta nosotros, y como ahora no jugamos nada, estamos tranquilos. Pues la hinchada del Luque le creó un problema feroz, porque fue al propósito de la ida del Luque al descenso. Entonces le creamos tanto problema en el interior de la República. En todos los pueblos que nos guiamos nosotros se declaraba suelto por temor a la barra brava de Luque, ¿verdad? Y ahora estamos volviendo. Pero quiero que escuche esa música que le hicieron muy bien a Richard. A Richard. ¿No escuchaste todavía? No. Bueno, yo no soy olimpista, ¿verdad? Y tengo un nietito olimpista y me dice, abuelo, ¿y quién va a ser campeón? Le dije, mira, mi amor, Olimpia tiene más equipo que Nacional. Pero Nacional tiene la gran posibilidad de ser campeón. ¿Por qué? Porque el presidente de la APF
es nacionalófilo. Nacionalófilo. Y el Robert Harrison. Y el presidente o el director del consejo de los árbitros es su empleado. Así, Y entonces nadie quiere cobrarte un penal ni un offside fuera. Se recurren todo al VAR. Se van todo al VAR. Se juega más con el VAR porque los perros le tienen miedo. Y Harrison, que dijo no iba a ser presidente, que no iba a ser presidente de la PF, después fue otra vez, etcétera, etcétera. Mira, dejémoslo ahí para que yo aproveche los pocos minutos que voy en este intervalo para saludar a mi querido amigo Roberto Paredes y agradecerte a vos. No, nosotros, Roberto y yo somos de la casa. Yo no me siento fuera de la casa. Por supuesto. Tenemos planes, pero vamos a completar. Pero se van todos al bar y se toman la Pilsen también, ¿eh? Y claro. O sea, ¿qué pasa? Cuando vos tenés cultura alcohólica. Yo no. No, bueno, te digo una cosa, no te emborrachas. Sí, claro. Hay tipos que con un vaso se emborrachan. Y hay otros que se emborrachan con el poder. Mucha gente que se emborracha con el poder. Sin tomar, se emborracha con el poder. Sin tomar, pero toman otras cosas. 3 minutos de las 11 ahora sí vamos con Toto.